Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al decimotercer episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a un amigo que lo tuve la oportunidad de conocer en redes sociales. Todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo presencialmente, pero sé que próximamente nos podríamos estar viendo. Hola Justin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Kevin, todo bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Genial, todo bien. Acá con un poco de calor te diré. Siempre creo que lo estoy comentando en todos los podcasts. Cada vez que, o no sé si serán las luces, pero cada vez que grabo, aquí hace bastante calor. ¿Y por allá? Aquí también está el clima muy caloroso, mucha calor. Es típico de Costa Rica en este tiempo de verano. Wow, wow, chévere, chévere. Oye, pues bueno, vamos a empezar y lo primero que me gusta preguntarle a mis invitados es, ¿quién es Justin Arguello? Sí, en mi caso, bueno, yo me consideraría, bueno, soy un desarrollador de software, eh, creador de aplicaciones, he creado ya varias aplicaciones. Me dedico a la ciberseguridad, entonces diría que soy un pentester. Se dedica a la seguridad de los sitios web, de las apps móviles. Entonces, en sí sería un desarrollador de software consideraría yo, con amplia experiencia en este mundo. Me gusta mucho la tecnología, ver la inteligencia artificial, todo lo nuevo que sale. En fin, ese sería yo. Me gusta mucho, tengo mucha curiosidad por aprender temas de tecnología. Prácticamente me consideraría una persona de mucho aprendizaje, que le gusta mucho aprender de cualquier tema y la tecnología en sí, en Wow, general. wow. Súper, súper, Justin. Y fuera de la tecnología, ¿cómo te describirías? Me describiría como una persona muy honesta en lo que hago, muy humilde también. Me gusta, en lo personal, me gusta aprenderle a los demás, aprender cosas de los demás. En general, siento que soy una persona equilibrada con mi vida personal y la laboral. Entonces, en sí, una persona muy trato de estar siempre bien en mi vida, mi felicidad, cualquier ámbito de mi vida. Entonces, ese sería yo en lo personal. Genial, genial, Justin. Oye, me gustaría ahorita empezar con tu experiencia como desarrollador y vámonos unos años atrás y me gustaría saber cómo empezó todo. Sí, en mi caso, bueno, empecé cuando salí del colegio. Uno siempre tiene como esas aspiraciones de saber más o menos ya qué quiere hacer con su vida. En ese momento me surgió la idea de querer estudiar una cosa no relacionada con lo que hago en este momento, que es la tecnología. En ese momento lo que yo quería hacer era estudiar para ser profesor de música. Por ¿Ok? ende razón, no salieron las cosas como esperaba. Y entonces en ese lapso, me di como un lapso de tiempo para pensar, investigar más qué es lo que yo quería hacer. En ese lapso de tiempo me di cuenta que lo que me apasionaba o surgió un interés así de repente en la tecnología, digamos. Todo comenzó con una vez que tuve que reparar una compu aquí en la casa. Ok. Se jodió, digamos. Entonces tuve que intentar repararla por mi cuenta. O sea, en ese momento no teníamos dinero para pagarle a una persona para que la reparara. Y en ese momento me surgió la idea de buscar en YouTube cómo reparar la compu, o sea, por mi cuenta. Y Wow. desde ahí, digamos, a pesar de que no sabía mucho de esas cosas, aprendí cómo hacerlo y lo logré hacer. Entonces, desde ahí fue como un punto de inflexión, como decir, wow, este mundillo es muy interesante. Entonces, como que empecé a investigar por mi cuenta en YouTube, y después ya me entró ya lo que es la programación, vamos, ya el amor por la programación. Entonces, me empecé a indagar en cursos o en YouTube, en videos, cómo programar en cierto lenguaje. Mi primer lenguaje fue Java, el que aprendí. Entonces, desde ahí fue que me gustó el lenguaje, me gustó la interacción, cómo surgía todo. Entonces, desde ahí prácticamente me surgió la idea de seguir estudiándolo y seguir capacitándome y aprendiendo. Y entonces así fue como comenzó todo esto. Qué chévere, oye, que nos cuentas. Oye, me surge la incertidumbre de lo de la computadora, oye. ¿Qué le pasó a la computadora? ¿Qué hiciste? Porque de verdad, eh, me dices que la reparaste, ¿no? Entonces, ¿es algo de Sí. sistema operativo? ¿Algo de hardware? ¿O qué fue? Ok.
que se podía programar computadoras con código y todo eso. Entonces desde ahí esto es lo mío, se ve interesante, se ve retador lo que hacen los ingenieros. Entonces desde ahí me surgió el interés y de ahí hasta ahora es lo que he hecho. Oye, genial, me hiciste de acuerdo de que años atrás, ¿qué será? Hace unos 12 años atrás, tenía un celular, recuerdo, en el que ya la batería ya estaba ya bien mala, ¿no? Ya no duraba mucho. Y un amigo, o creo que alguna persona, algún courier o que estuvo en Estados Unidos, pudo traer una batería, ¿no? Y decidí comprarla con él. La trajo acá a Ecuador y dije, bueno, ya tengo los elementos porque la compré en Amazon y recuerdo que en Amazon venía la batería con los destornilladores, todo y con un manual hasta para que tú la desarmes y tú mismo la puedas reparar, ¿no? Que en vez de pagarle a una persona, lo voy a hacer yo. ¿Qué tan complicado será, no? Recuerdo eso. Me acuerdo que era el iPhone 7, el pequeño, que Ujú. tenía la capacidad de desbloquearlo con la huella dactilar, ¿sí? Y tú podías poner ahí, desbloqueaba, eso era el boom en ese entonces. Abrí el iPhone, me vi un video. Ese fue creo que uno de mis errores. Vi un video de unos, creo, 40 minutos, 35 minutos, viendo el video, para desarmar tornillo por tornillo, poco a poco, ir separando. Y resulta que nunca revisé que ese video ssolo era el desarme. Después no era el No fue armado, armarlo. era como que el señor decía, bueno, el próximo capítulo vamos a armarlo y yo. Dije, wow. ¿Y qué hice? Pues ingeniería inversa. Vi el video de atrás, de adelante para atrás, para ver dónde estaban los tornillos. No te voy a hacer largo con la historia. Me sobraron piezas. Me sobraron unos tornillos, recuerdo, pequeñitos, pequeñitos que tienen los solares y dije, eso no es servir mucho, ¿no? Ya nada, pues ya no sabía ni dónde ponerlos. Cuando reinicié el celular, prendió y ya no valía el Touch ID, la huella dactilar. Y yo era, ya. Eso fue una experiencia que tuve al momento de, creo que ser un poco travieso con la parte del hardware. Por eso justamente te preguntaba si era sistema operativo o hardware, porque en muchas ocasiones también he escuchado estas historias que como que le sobran piezas y llega a ser Sí, un meme, ¿no? Al final. y al final es un meme, sí. Genial, genial, chévere, chévere, Justin. Oye, y bueno, ya me estás contando tu época de cómo empezó todo. ¿Cómo entras en las comunidades? Porque justamente antes en el backstage del podcast estábamos hablando de cómo pudiste conocer las comunidades y bueno, el GDG en pura vida, el de Costa Rica. Un saludo para Carol, que es la que lidera el GDG allá. Y me gustaría saber cómo entras en ese mundo. ¿Quién te llama allá o cómo conoces eso? Lo conocí igual por redes sociales, digamos. Fue una publicación, bueno, que un colega puso por ahí. Entonces desde ahí me di cuenta de lo que ellos hacían, que hacían comunidad y entonces se juntaban los desarrolladores en ciertos eventos virtuales y presenciales. Entonces desde ahí fue que me interesé en formar comunidad. Recordar que también formo parte de comunidades como esa que mencionaste y ciberseguridad. Entonces estoy relacionado con mucho networking en ambas áreas. Entonces te comentaba también al inicio que me gusta mucho ser comunidad, networking. Entonces eso es parte de que me gusta mucho. Entonces a pesar de que digamos he sido muy autodidacta mi formación, entonces eso me ha permitido también tanto investigar como poder formar comunidad, hacer conexiones, networking con otras personas, preguntarles, aprender de ellos también, que los tienen más experiencia. Entonces ha sido una experiencia muy bonita para mí ser parte de todas esas comunidades. Wow, wow, súper chévere. Y bueno, ese tema de ciberseguridad lo vamos a hablar más adelante en el podcast y es algo muy interesante que, bueno, por ahí tengo algunas preguntas que te las voy a realizar. Y bueno, Perfecto. continuando con los tópicos, me gustaría, bueno, desmenuzar un poquito más tu experiencia y hablar sobre los lenguajes de programación que hoy en día has tenido la oportunidad desde que empezaste. ¿Cómo fuiste evolucionando? En ese momento, digamos, te mencionaba Java, que fue el primero, luego ya que él sentía que lo dominaba, me fui con Python, luego fue con C++, y ahí fue como haciendo como una ruta de aprendizaje, y luego me fui con base de datos, SQL, o sea, he seguido como una ruta de aprendizaje propia, digamos, para ir evolucionando con cada lenguaje. Y luego ya después de un cierto tiempo, digamos, de estar con esos lenguajes, me fui por la parte móvil, de mobile. Ok,
ya entré a ese mundo que me gusta mucho, que lo disfruto cada vez que me pongo a desarrollar cierto desarrollo, ya sea en Flutter Ok. O en Kotlin, que me gusta mucho. Entonces me gusta mucho desarrollar en esos dos lenguajes. Entonces me gusta mucho el nativo y desarrollar con Flutter. Entonces Súper. lo he aprendido también por mi cuenta, y también he conocido, bueno, a otras personas que lo dominan el lenguaje mucho mejor que yo, y entonces les he podido preguntar ciertas cosas del lenguaje, cómo funciona el mundo mobile con esos lenguajes. Entonces he tenido también de preguntarles, pues yo soy muy preguntón, digamos. Una característica mía es que yo pregunto mucho a las personas que saben más que yo, y me gusta mucho indagar o relacionarme con ese tipo de personas, porque son al final al cabo las que me dan ese tipo de aprendizaje o lo que yo ocupo saber de cierta tecnología, ya que esa persona la maneja mejor que yo. Entonces, ¿por qué no aprender de ello? Ok. Tocaste dos lenguajes. Uno es un framework, el otro es un lenguaje, Ujú, Kotlin y Flutter, que claramente está soportado por Dark. claro, Que el año pasado tuvieron una controversia. sí, Llamémoslo un poquito como que algo pasó en las redes y sobre todo en X, cuando en el Google I.O. o antes del Google I.O. sí, despidieron un equipo de Flutter de Flutter, sí. y existió mucha incertidumbre y también muchos memes de que ya Flutter iba a morir y todo. ¿Qué piensas que hizo en su momento Google? Yo Ya lo que que pienso es, tiene, claro, ya que tiene la potestad de los dos lenguajes, tanto como Flutter como Jetpack Compose con Kotlin. ¿Y qué pensaste tú en ese momento como desarrollador de Flutter? sí, bueno, como desarrollador pensé lo peor, o sea, que el lenguaje se iba a desaparecer, o sea, que la tecnología, ya Google no iba a apostar por esa tecnología. Entonces eso fue lo primero que se me vino a la mente. Pero siendo sincero, en términos personales, lo que yo pienso en este momento es que en ese momento ellos como que querían hacer como una limpia, bueno, yo lo llamo de esa manera, Ok, del equipo, digamos, de desarrolladores de Google. Entonces eso fue lo que yo pienso en ese momento. El lenguaje en sí no ha desaparecido, sigue, aunque en menos auge. No ha hecho, como recordemos también que está Kotlin Multiplatform, que es otra opción que tenemos los desarrolladores para desarrollar en multiplataforma también. Entonces también, pero en sí lo que mi punto de vista en ese momento fue eso, que el lenguaje en sí iba a desaparecer y que ya todo iba a morir con Flutter. Más sin embargo sigue, sigue vivo. No ha tenido la evolución que uno, o sea, no ha tenido la evolución que uno quisiera, como Kotlin, que sigue siendo, sé que Google me ha metido mucha mano con Kotlin y quiere que Kotlin siga siendo el número uno en cuanto, o le siguen apostando a Kotlin. Es lo que yo veo en el mundo mobile. ok. Y si tuvieras que realzar una característica de Flutter y de Kotlin, ¿cuál crees que sería de cada uno? Digamos, en cuanto a Flutter, me gusta mucho eso, la fluidez con que él trabaja, digamos. En cuanto a programación en sí, digamos, hay cosas que se puede, si se ocupa de desarrollar para iOS, útil desarrollar multiplataforma para no pensar luego de pensar en Suite y desarrollar algo con algo nativo para cada plataforma. Entonces, depende de lo que vos querés desarrollar, tenés algún tipo de mente, o los que trabajamos freelance, que a veces nos dan requerimientos de, por ejemplo, que la tecnología o la aplicación tiene que ir para ambas plataformas. Entonces Flutter puede ser una opción. Entonces eso fue una característica que nos ahorra tiempo de crear un solo código de base y ahí desarrollas para ambas. Y me gusta mucho el nativo, o sea, para mí, a pesar de que me gusta desarrollar en Flutter, para mí Kotlin es súper eficaz. Las apps sin Kotlin corren rápido. O sea, no hay como desarrollar nativo, ¿verdad? Entonces yo Ok. siento que el desarrollador mobile siempre trata como ir nativo, depende de las opciones que tenga. Digamos, yo he desarrollado en Flutter apps personales y también he desarrollado en Kotlin. Entonces, en este momento estoy creando una app que ahí la llevo poco a poco y la estoy desarrollando en Kotlin. Entonces, me ¿Estás gusta usando mucho Kotlin con vistas XML o con Jetpack Compose? con Jetpack Compose. Ok. ¿Y qué piensas de KMP? KMP, pienso que es muy bien, me parece que es interesante trabajar, muy flexible. Entonces yo siento que es muy interesante, es una tecnología muy interesante. Súper, súper.
Genial. Chévere, chévere, Justin. Cambiando un poco de tema, hay hoy en día un mito sobre la AI, porque sabemos que la AI hoy está Sí. abarcando todo y sobre todo esta semana con lo que pasó con DeepSeek. Está el gran mito de qué pasará con la AI. ¿Reemplazará a los desarrolladores? ¿No reemplazará? ¿Qué piensas de esto? Yo lo que pienso es, bueno, se ha hablado, he escuchado muchas personas que están involucradas con ella y digamos desarrolladores. Yo lo que yo así a nivel personal, lo que yo pienso es que va a ser un plus. Uno, Ok. o sea, van lo que digamos, lo que yo pienso, bueno, ahora lo decía Zuckerberg en Meta que va a quitar un poco de programadores, desarrolladores, pero más que todo es como los juniors. Pienso yo que tal vez es que no ocupa tanta, o sea, ocupa como gente como con personas con mucha capacidad, ya experiencia. Entonces lo que yo pienso es que la IA no va a reemplazar por completo. Y si bien yo he usado la IA para desarrollar ciertas cosas en mobile, a veces cuestan un poco, ya. Por ejemplo, la puse a programar un juego sencillo y tuve que inclusive darle instrucciones avanzadas porque me dio muchos errores en el código a la hora de ejecutarlo. Entonces a veces no me hace las cosas como yo se las pido o me estira errores. Entonces siento que no estamos a un nivel de que nos va a reemplazar por completo. Todavía creo que todavía falta muchos años para que eso pueda suceder. Pienso que los desarrolladores no, en mi caso, no apostaría con que nos va a reemplazar ahorita en este momento. O sea, es como una herramienta de trabajo para nosotros, como optimizar nuestro código. Y entonces lo diría de esa forma. Entonces no hay que temer. Sí pienso que para otros trabajos, en términos de servicio al cliente, y eso sí pienso yo que ahí sí podría tal vez sustituir por robots, que ya en varios países como Estados Unidos se están sustituyendo lo que son cajeros, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, en ese ámbito podría estar como un poquito más la posibilidad de que se sustituya algunos trabajos, pero en tecnología más bien pienso que nos va a dar un plus para optimizar mejor nuestro código, hacer cosas geniales. Entonces, pienso que sí, probablemente nos va a ayudar bastante en ese tema la AI. De hecho, yo estoy en proceso de desarrollar algo con AI, entonces la estoy utilizando a mi favor porque es lo que uno piensa, que la Oye, AI súper, todavía la... súper, súper. ¿Podemos tener alguna premisa de esa aplicación? Sí, Mm, O sí, todavía bueno, no. en mi Facebook había publicado, es una red social con AI Wow. donde usted va a ser el único humano, entonces es como una similitud a Twitter o lo que es X ahorita. Ok. Pero la diferencia es que lo que estoy haciendo es que con puros bots me haga comentarios. De hecho, ya hay otras competencias que han hecho algo similar a eso, pero yo quiero usar mi versión mía y entonces en eso estoy construyendo algo con AI. Entonces, vamos a ver Súper. cómo nos va con el proyecto y ya cuando tenga algo en concreto, un prototipo avanzado, entonces podemos en mis redes sociales lo Súper. publicaremos. Y nos lo envías aquí a DevLocos para Claro, compartirlo. Chéverísimo, claro. chéverísimo, Justin. Oye, y bueno, ya te había preguntado lo de la IA, que si nos va a reemplazar a los seres humanos, ¿ok? Ya pudiste contestar. Ahora me gustaría dar la vuelta a la pregunta y ver qué crees que pasarían con estas empresas que no se actualicen a la AI a futuro. Yo lo que pienso es que, digamos, lo vivimos como desarrolladores, nos cuesta mucho estar al día con las tecnologías. Esto va en un paso muy rápido, muy agigantado. Yo lo que pienso es que las empresas que no están actualizadas con IA probablemente se van a quedar atrás, digamos. Si no optimizan su trabajo con inteligencia artificial, probablemente les vaya a costar, se puede decir que les vaya a costar como muy caro, digamos, en el sentido de que van a perder clientes, van a perder mucho dinero. Entonces pienso que se viene una avalancha muy negativa para ese tipo de empresas, digamos, que todavía no han intentado actualizarse en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces sí siento que hay empresas que deberían de tal vez como de irse actualizando o aprender de otros que han hecho otras empresas y que no Ok. estamos haciendo nosotros. Entonces si yo fuera un empresario, yo me haría esa pregunta. Es qué tienen otras empresas de tecnologías de AI o qué están haciendo con AI que mi empresa no esté haciendo en este momento. Entonces me replantaría esa pregunta
poder, digamos, como empresario o CEO, digamos, de alguna empresa, poder hacer mejor la empresa y poder implementar EI de la mejor manera para optimizar los trabajos de la empresa. Súper, súper interesante, oye, todo lo que nos cuentas. Bueno, vamos a pasar al tema principal del podcast, y es prácticamente triunfar en la programación y ciberseguridad autoeducándote, ¿ya? Y lo primero que me gustaría es que hablemos un poquito de ciberseguridad y nos informes, nos definas qué es ciberseguridad para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Perfecto. Ciberseguridad en términos así al español es, digamos, cuando usted aprende a la seguridad de los dispositivos, por ejemplo, aplicativos móviles, digamos, aprende seguridad de tu empresa, digamos, cómo auditar una empresa, ¿verdad? Eso ya yéndonos al lado del pentesting, porque ciberseguridad es un tema muy amplio, entonces depende de qué lado vos quieres aprender o quieres dedicarte. Entonces hay muchas ramas de ciberseguridad, digamos, en qué lado calzas. Entonces, en mi caso me calza más el lado de pentesting. Entonces, digamos, yo lo aprendí por mi cuenta, yendo como, digamos, practicando en plataformas como Hack the Box, TryHami, que son como plataformas como para iniciarse, digamos. Entonces, en esas plataformas uno hace como retos, entonces desde ahí uno aprende sobre ciberseguridad, eso como para principiantes, y sigue avanzando, pero en sí, respondiendo en general a tu pregunta, es ciberseguridad es eso, digamos, proteger los activos de una empresa o de cualquier cosa que tenga internet de las cosas, ¿verdad? Porque todo usa internet ahora, la refri usa internet, todos usa internet, entonces es proteger todo eso que está conectado para que no haya algún hueco de seguridad, o proteger en general, proteger dispositivos tecnológicos. Cada vez que me nombran que una refrigeradora tiene internet, me acuerdo de un video que vi hace años atrás de las primeras refrigeradoras que sacaron Smart, ¿no? Que tenían sistema operativo Android y una señora usando Facebook en la refri. Entonces Sí, fue sí es sorprendente, pero hacia ahí vamos. Ya genial. estamos en... Chévere, chévere, Justin. Oye, y a ver, para las personas que están escuchando, ¿no? Y que tal vez están queriendo estudiar programación, software, y me dice, oye, ¿sabes qué, Justin? Me llama la atención ciberseguridad. ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que empezar a estudiar? ¿Qué lenguaje tengo que abarcar? ¿Cómo sería el roadmap para yo poder llegar a ser un ingeniero de ciberseguridad? Sí, digamos, es importante, bueno, no es una obligación o no es obligatorio saber programar, digamos. En mi caso, Ok, yo inicié con lo que hablábamos antes, yo inicié con la programación anteriormente, antes de iniciarme en la ciberseguridad, pero no es obligatorio saber programar, digamos, pero sí te ayuda a, por ejemplo, saber un lenguaje en concreto, Python, en este momento, digamos, ¿por qué Python? Porque cuando usted empieza a estudiar es más que todo como análisis de malware y todas esas cosas, y empieza a ver mucho código hecho en Python. Entonces se supone que Python es un lenguaje muy simple de aprender, entonces usted lo aprende muy rápido, digamos, el aprendizaje, y con eso usted puede ver, digamos, lo que es analizar un tipo de malware en un sitio web o cualquier aplicativo, digamos, empieza a analizar malware y empieza a ver ciertas características en el código, qué hace el código, qué función. Entonces, usted sabiendo programar, por lo menos en Python, que es el lenguaje más orientado a la ciberseguridad, entonces podrías hacer todo eso, digamos, lo que es malware, investigar malware más que todo. súper, súper, súper. Oye, y bueno, ya entrando en otro tópico de justo este tema, es dónde pueden encontrar estas oportunidades, porque ya sabemos cómo empezar, ya sabemos qué abarcar, pero una vez que, bueno, creo que ya siento que estoy siguiendo una línea de ciberseguridad y quiero tener mi primer trabajo, ¿qué aconsejarías dónde aplicar, dónde buscar trabajo o cómo abarcar esto en las redes sociales para que me encuentre como ingeniero de ciberseguridad? Sí, bueno, como en cómo iniciar, digamos, uno podría iniciar en hackatones. Ok, Hay hackatones también para aprender, donde se reúnen gente, personas a competir, pero realmente yo lo veo como aprendizaje, digamos, aprendes de otras personas. Eso es una buena opción para aprender. Está YouTube también, en YouTube aprendes por lo menos lo básico, aprendes, ¿verdad? Entonces aprendes mucho de cómo iniciar, o más o menos te da la idea de qué es ciberseguridad. Después
Es bueno que tomes cursos tal vez ya más enfocados en lo que es, por ejemplo, si te gusta el pentesting, analizar malware o así, entonces irse por ese lado, ese curso de pentesting donde te enseñan a vulnerar los puntos débiles de un sitio web o inclusive, bueno, yo que soy desarrollador móvil, poder también entender cómo hacerle un análisis a mis aplicaciones, qué tan seguras son mis aplicaciones, las que están en Play Store, entonces qué tan seguro es lo que yo subo a la tienda, ¿verdad? Entonces eso te da un punto de quiebre, digamos, de por dónde aprender. También recomiendo para aprender así, para los principiantes, así, digamos, ya cuando llevas cursos, te lees libros, la lectura es muy importante también, leer PDFs, ahora hay mucho en internet, mucho PDFs, está la inteligencia artificial que también te da puntos a favor, digamos, de por dónde quieres irte. Yo hago mucho eso, digamos, depende de lo que usted quiera hacer, la inteligencia artificial te dice qué hacer, qué aprender, ¿verdad? Entonces te da como un roadmap, digamos, de por dónde irte. Entonces vos tenés que comenzar, digamos, de poquito, yendo con lo más principal. Pero principalmente esas plataformas que mencioné, como TryHack, Hack the Box, Proving Grounds también, que es otra plataforma muy interesante. Ahí puedes aprender sobre ciberseguridad, iniciarte en este mundo, de resolver como máquinas de hacking, poner en práctica, digamos, lo aprendido. Entonces esa sería mi recomendación, y también preguntarle a los demás, digamos, en mi caso un punto muy fuerte es reunirme con gente que sabe más que yo en esa área, digamos. Usted busca gente, digamos, que quiere aprender cierto rama de ciberseguridad, por ejemplo en mi caso pentesting, le pregunto a un pentester qué tengo que hacer para aprender en esa área, entonces eso es muy importante, suma mucho juntarte con personas que saben más que vos en el área que te quieres dedicar, ¿verdad? O quieres aprender en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de autodidacta, ¿verdad? Entonces por ahí podría mencionarte esas cosas de cómo iniciar. Genial. Y bueno, por aquí creo que me sale otra pregunta de que todas las empresas deberían tener un cybersecurity, ¿no? Sí, todas las empresas, más sin embargo no siempre es así. Las empresas, bueno, a veces cuesta un poco, tal vez por el tema de presupuesto, pienso yo, que a veces cuesta mucho, digamos, pagarle a un auditor que te revise la seguridad de la empresa. Pienso que tal vez sea eso, pero en sí los bancos tienen personas dedicadas a eso. Entonces pienso que sí, las empresas deberían de invertir o hacer el esfuerzo de tener un cierto presupuesto para dedicado a ciberseguridad en este caso. Ok, chévere, chévere. Y bueno, creo que ya hablamos sobre cómo empezar, como la programación. En muchas ocasiones se habla sobre la lógica matemática, que es posiblemente uno de los requisitos principales como para empezar a generar este conocimiento o esta habilidad de tener la capacidad de poder programar, ¿no? Que tener un poco de lógica Sí, matemática o que prácticamente te gusten los números, ¿no? ¿Qué crees que sería exactamente. los conocimientos necesarios para abarcar lo que es la ciberseguridad? Bueno, si se inicia, digamos, en la programación sería, bueno, yo pondría una herramienta que todos comenzamos con PCIN. Yo comencé ahí, digamos, a elaborar código, entender cómo funciona, cómo redactar un algoritmo desde cero. Entonces es una herramienta eficaz, digamos, en cuanto a lógica se refiere. Entonces, de hecho, yo fui a la universidad 3 cuatrimestres, más sin embargo por altos destino, temas económicos o así, tuve que salirme, más en ese tiempo que yo fui a la universidad fue lo primero que me enseñaron, digamos, a usar PCI, o sea, prácticamente usé la universidad para aprender las bases, digamos, en cuanto a lógica y programación, y después de ahí me inicié solito. Entonces, ¿cómo decirle a una persona, digamos, que quiere aprender programación desde cero? Entonces yo le diría que aprendiera con PCI, digamos, es como lo más básico que puedes hacer, digamos, en cuanto a lógica se refiere, puedes desarrollar la lógica, resolver problemas algorítmicos, y después de ahí aprender lo que es programación. Y en cuanto a ciberseguridad se refiere, eso te va a ayudar mucho, porque al tema analítico, cómo solucionar problemas, las máquinas de hacking se usa mucho la lógica también, o sea, no solo el codear
hacer un programita en algún lenguaje, usar la lógica. También puedes usar la lógica en el hacking, digamos, en ciberseguridad en sí. Te enseña mucho a comenzar desde ahí, desde esa base, para poder tener una base ya fuerte en lo que es programación. Y si te quieres iniciar en ciberseguridad, de la igual manera te va a funcionar mucho. Para después, ya cuando tienes un cierto conocimiento, te va a ayudar muchísimo a elevar esos conocimientos. Oye, qué genial todos estos consejos que nos das, Justin, de verdad. Y por ahí también como que me surge otra pregunta, ¿cómo funcionan los roles dentro de cybersecurity? O sea, tenemos un junior, un middle, un senior, un tech lead. ¿Cómo va funcionando el crecimiento interno en este rol? ¿Cómo lo definirías? Sí, digamos, hay varios tipos. Está el Blue Team, que se dedica más que todo a lo que es al área de defensa. Hay muchos. También el análisis forense. O sea, hay varias ramas. No es que solo tiene que ser pentesting, digamos. Puedes hacer pruebas de seguridad o gestión de incidentes. Entonces, hay muchas ramas. Uno más o menos investiga, trata como de investigar como de qué es, hace cada, o sea, yo daría como un consejo como investigar en Google, como preguntarle a una inteligencia artificial qué hace cada función y con base a lo que te dice, ok, me quiero ir por aquí o mejor me parece más atractivo esta parte. Entonces ahí uno empieza como a preguntarse entonces, ¿por qué más o menos, por qué área quiere iniciarse, verdad? Entonces por ahí daría como esas recomendaciones más que todo. Pues súper. Chévere, chévere, Justin, conversar sobre todo este tema porque es algo que de verdad yo no he tenido mucha experiencia y me gusta también aprender de todos los invitados que pasan por DevLocos. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico y prácticamente es una pregunta que recientemente la saqué en la segunda temporada y es ¿qué le dirías al Justin de hace 10 años atrás? ¿Qué le diría? Muy buena pregunta. Sí, vea, a lo que yo pienso, yo le diría a mí, yo de hace 10 antes de 10 años le diría yo que tal vez pudiera haber hecho cosas mucho mejores de las que ahora o sea, ahora las hace, digamos. Por ejemplo, tal vez si hablamos tal vez de la parte de programación, tal vez yo seguí una ruta, un aprendizaje que tal vez me costó mucho en su momento, digamos, asimilar ciertos conceptos y tal vez ahora, digamos, yo cambiaría ciertas cosas que hice en el pasado, ahora, si lo pudiera cambiar, haría cosas mucho más, con más agilidad, digamos, para poder aprender más rápido el aprendizaje, o sea, hacer el aprendizaje más rápido, digamos, en cuanto a lo que me costó en ese momento. Por ejemplo, ahora hay muchas cosas para mejorar la lógica. En su momento, cuando yo inicié en la programación, me costaba mucho el tema de la lógica, digamos, resolver un problema, en sentarme a resolver un lenguaje, a entenderlo. Ok. Entonces, eso es lo que yo haría en este momento, era poder resolver algún tipo de poder tener alguna ruta como más que me enseñe más rápido para poder corregir eso que en su momento sí me tardé mucho, pero es parte de, pero yo cambiaría eso en mis 10 años. También le diría que en su momento también aprendiera de otras personas. Eso no lo hacía Ok. yo antes, entonces yo ahora lo aplico y aprendo de otras personas. Entonces a mí yo de hace 10 años le diría que también que sea que era sido más preguntón en ciertas áreas para evolucionar más rápido en lo que quiera aprender, ¿verdad? Preguntarle a personas de experiencia que saben más. Entonces le diría eso más que todo a mi yo. Y también se tuviera más confianza en ese momento, que a veces uno le agarra mucho síndrome del impostor. Entonces de que no eres suficientemente bueno o lo que crees que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Entonces es también superar más el síndrome del impostor. Entonces que ahora que siempre afecta a los desarrolladores en ese caso. Totalmente de acuerdo con Sí, todo lo que dices. Ese síndrome impostor creo que nos ha pasado a todo el mundo en sí, alguna parte de nuestra vida. E incluso no creo que solo por ser programador, no creo que en la vida sí, también cotidiana afecta te en puede pasar, general. ¿no? Sí, afecta en general. Chévere, chévere. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas de Dev Locos, Justin. Son 5 preguntas y aquí te van, ¿ya? A ver, la primera. Perfecto, adelante. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, bueno, fue freelance. ¿Ok? Lo que hice tal vez fue
pensar en, no sé, si podía ayudar algo en la casa, aportar, digamos, algún tipo de cosas, entonces más que todo como eso, y también ver como qué necesitaba yo en ese momento, digamos, alguna cosa personal que ocupaba en ese momento, no sé, comprarme alguna computadora nueva o que tal vez tenía alguna viejita ahí, entonces invertir como en equipo, ¿verdad? Más o menos como eso fue lo que se me vino a la mente en ese momento. Súper, súper. Chévere, chévere. ¿Sabes qué? Lo que dices de invertir en uno, creo que es algo que siempre recalco en los podcasts y siempre lo digo también con personas que se acercan y es algo que lo he ido haciendo desde que he tenido la posibilidad de tener un salario, digamos, por hacer algo que me gusta hoy en día y es tener un porcentaje para invertir en mi crecimiento profesional y bueno, el otro porcentaje es para vivir con mi familia, ¿no? Pero la idea es Sí, que siempre inviertas en ti porque eso te va a dar crecimiento y como sabemos la programación y el software nunca acabas. El día de mañana puede ser que sea otra cosa diferente y que tú quedes tranquilamente obsoleto, ¿no? sí, Y lo acabamos de ver esta semana, ¿no? con Dixie. Con DeepSeek, con la inteligencia artificial y lo repito el meme sobre que justamente la pregunta que te decía al inicio del podcast, que si nos va a reemplazar, pero hay un meme por ahí que leí que decía, la inteligencia artificial reemplazó a la inteligencia artificial, por lo que pasó entre DeepSeek y OpenAI. Sí, OpenAI, sí. Genial, genial. Vamos con la segunda pregunta, Justin. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Sí, en una aplicación, bueno, que estaba desarrollando, Ok. ya prácticamente la llevaba como a medias, ya a un término ahí, todo bien, iba todo bien cuando hice algún cambio y se me fue todo el carajo. Entonces fue un tema frustrante, ya pasé noches sin dormir, entonces sí, fue algo frustrante que yo pensé que nunca lo iba a solucionar. Entonces sí fue como algo que tal vez me intimidó un poquito, digamos, a pesar de que yo me he dado mucha confianza en todo este tiempo. En ese momento no sentí tanta confianza y sí me frustró un poco, digamos, el tema de que no pudiera darle al book, ¿verdad? Entonces fue Encontrarlo. algo muy frustrante, pero al final sí pude lograrlo, pero sí fue un tema muy grande que hice en lo que estaba haciendo y sí me frustré tamaño poco. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje de programación el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo nunca me caso con ningún lenguaje de programación, pero si tuviera que elegir a uno en específico, diría que Kotlin. Kotlin me gusta mucho, digamos. A pesar de que en su momento tal vez no lo había utilizado tanto como ahora, que lo estoy utilizando mucho, entonces diría o sea, algo tiene Kotlin, que alguna conexión tuvimos Mira, la nos conexión que tuve encontramos. yo con Kotlin. Sí, bueno, yo no estoy así de hacerme un tatuaje, pero sí Lo tuve mío una es diferente, conexión. lo mío es una locura, así que tranquilo. Tuve una conexión muy fuerte, sí, con Kotlin. Entonces diría que Kotlin. Ahora damos la vuelta a la pregunta. Si pudieras borrar un lenguaje de programación en el mundo, ¿cuál sería y por qué? Cuidado con lo que dices. Sí, ahí sería con C++. C++. Sí, ¿Por sí. qué? A ver. No me gusta mucho el lenguaje, o sea, lo aprendí en su momento, me gustó, pero no le veo como mucha, o sea, simplemente no me gusta la sintaxis o Simplemente no lo quiero, ¿eh? no. Diría que también, o sea, hay competencia entre Ruby o C++, Oh, pero también manejo un poco Ruby, pero diría que sí, si tuviera que elegir uno, sí tuviera que ser C++. genial, genial, súper, ya está. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de una persona? Lo más raro, tal vez que tenga muchos errores, digamos, en su escritura, o sea, que tal vez se puede o sea, puede ser que sea un junior, que tal vez hace las cosas diferentes en el código y tal vez yo las haría diferentes, no pondría tanta estructura en el código, lo haría un código más limpio, entonces tal vez, y el punto y coma que tal vez siempre a todos en general se nos olvida, pero he encontrado tal vez que el punto y coma tal vez tenía muchos errores de punto y coma, entonces diría como wow, tiene muchos errores en punto y coma en el código, entonces tal vez eso es como lo más rarillo que he encontrado, ¿verdad? En cuanto a revisar el código De otra de persona. otro desarrollador, ¿verdad? Hasta el momento es como lo más raro.
Chévere, chévere, Justin. Bueno, ya estamos finiquitando. Vamos a ir con con el último tema del podcast, que prácticamente me gustaría que des un consejo para la gente que está aprendiendo a programar en este momento. Mi consejo es que no se asusten con la IA. Hay un tema ahí con la IA, pero no se desanimen. Siento que esto todavía no está, la IA no está, como dije anteriormente, no está todavía para reemplazarnos, todavía falta mucho para eso. La IA comete muchos errores en el código, lo vimos los que usamos mucho para programar en la IA, para desarrollar código en la IA. Entonces pienso que comenzando por ahí, que la IA no nos va a reemplazar en este momento. Ya en temas generales, para una persona que quiere aprender programación en general, diría, si puede ir a la universidad, si puede ir a, bueno, aquí en Costa Rica hay pública y privada, si puede ir a una universidad pública o privada, que lo hagan, porque en verdad la universidad sí es importante, te enseña bases, como dije anteriormente, a mí me dio las bases de la lógica, o sea que sí le veo mucha importancia a la universidad. Entonces comenzando por ahí. Y también, y en el caso mío que no pudo continuar con sus estudios universitarios, que siga por su cuenta autodidacta, y ya sea viendo mucho YouTube, muchos libros, o sea, hay mucho material en internet que uno puede accesar, todo está, la IA también, hay mucho, o sea, no hay excusas. El que quiera aprender programación en el 2025 lo va a poder hacer perfectamente, optimizado con las inteligencias artificiales que hay ahora. Entonces yo diría que sigan su propia intuición, no se casen con un lenguaje, aprendan lo que quieran en su lenguaje, tengan un lenguaje para iniciar. Yo recomendaría Python. Para iniciar es muy sencillo, entonces iniciar como por ahí, y también preguntarle a otras personas sobre el tema, que tal vez van muy avanzados en la programación, o que ya son seniors, o que tienen mucha experiencia. Entonces preguntarles sobre el tema, qué ruta puedo accesar, o qué puedo aprender de ellos. Entonces yo diría que serían como los consejos vitales para una persona que quiere aprender programación en 2025. Wow, wow. Súper, súper, Justin, de verdad. Oye, muchísimas gracias por haber estado en el 13º episodio de DevLocos con todo este tema de ciberseguridad. Me gustaría por último preguntarte tus redes sociales o dónde las personas te pueden encontrar. Sí, claro, uso, bueno, en Instagram salgo como JustCodeCR, en X salgo como Justin Argüello R, ¿verdad? Y en Blue Sky salgo como Justin Argüello Blue Sky, ¿verdad? Tengo Blue Sky, y en Facebook tengo mi página Justin Argüello Ciberseguridad. Entonces ahí me pueden buscar en mi página de Facebook, porque ahí subo material, tengo mucho material de ciberseguridad y programación. Entonces por ahí me pueden comunicarse conmigo o ver lo que hago. Qué chévere, Justin, de verdad, muchísimas gracias. Reitero ese agradecimiento por haber estado en el 13º episodio de DevLocos de la segunda temporada. Y para la gente, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye, bye. Chao. Bye.